Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Aquí comienza Tarjeta Roja. Nos quedan 6 programas para terminar este primer ciclo. El de hoy, los que restan de noviembre, de los jueves de noviembre, y 2 en diciembre, el 7 y el 14. El 14 de diciembre, último día de Tarjeta Roja. Estamos preparando, como ya les dije, un programa especial para ese día en donde, entre otras cosas, por ejemplo, para ir adelantando, van a estar todos los chiquilines que participaron representando a los partidos políticos durante esta primera temporada de este programa de debate político de jóvenes en la pantalla uruguaya. Bueno, bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar del caso Marcet. Ustedes ya lo vieron en las distintas publicidades, promocionando de alguna forma el programa, también en las redes sociales. Y en las redes sociales empezamos ya a consultarlos a cada uno de ustedes cuál es la opinión. Si creen que en realidad las renuncias que se dieron de los integrantes del gabinete y del asesor del presidente, en este caso Roberto Lafluf, por los audios que se terminaron divulgando la semana anterior y que fueron presentados además como prueba por parte del abogado Jorge Díaz, abogado de Carolina H., la ex subsecretaria de la Cancillería, de alguna forma, si esas renuncias dejan de lado o dan por finalizada la crisis política que vivió en las últimas horas, en los últimos días el gobierno respecto de este tema. Y ahora el tema pasa a la justicia. De hecho, ya estaba en la justicia, se estaba investigando la entrega del pasaporte y ahora, paralelamente, el propio fiscal, el mismo fiscal, Alejandro Machado, fiscal de delitos económicos y complejos, llevará adelante una investigación para determinar, bueno, si hubo ocultamiento a la justicia, si se terminaron rompiendo documentos, como se habían señalado en esos audios y demás. Bueno, todo eso entonces está en la Fiscalía, está a cargo de Machado. Seguramente van a volver las indagatorias próximamente sobre ese tema, pero hoy queremos discutir todo en general. La entrega del pasaporte, las condiciones que esto llevaron a que el gobierno lo hiciera, si tenía que hacerlo o no tenía que hacerlo, porque el presidente habló de eso también en la última conferencia de prensa. Hay voces contrarias porque el oficialismo dice que sí y desde el Frente Amplio ya se está diciendo que no. Y las distintas repercusiones que a nivel político también ha tenido un tema que ha impactado en la sociedad uruguaya. Hoy tenemos muchísimos comentarios que la gente ya ha hecho a lo largo de estas últimas horas cuando pusimos la pregunta. Y les seguimos pidiendo a ustedes en @tarjetarrojabtv que vuelvan a ingresar y que sigan poniendo entonces sus opiniones porque las vamos a compartir en el final del programa. Hoy vinieron casi que los titulares, los que podemos llamar los titulares, los que estuvieron desde el primer momento, desde el primer día, están hoy aquí presentes, tanto del lado del Frente Amplio como del lado del oficialismo. Empezamos a saludar a Florencia, que está acá. Bienvenida. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro. Celeste como Uruguay vino hoy, ¿eh? Y obvio, vinimos celeste como Uruguay. Rejuvenecida vino. Bueno, muy bien. ¿Cómo anda, Joaquín? Nicolás, muy buenas noches a todos los compañeros y compañeras y a la teleaudiencia. Es un gusto estar nuevamente en los estudios de BTV. También para nosotros, siempre que empezamos, obviamente le decimos a todos los participantes, participantes, ¿no? Como si fuera un concurso de baile, esto no sé. Les decimos a todos los chiquilines, bueno, que nos cuenten algo sobre en lo que están, ¿no? En el día a día. Joaquín, ustedes saben, es edil del Frente Amplio en Maldonado, y la otra es cuando le preguntábamos sobre novedades de Maldonado, dice, no, Maldonado siempre tiene cosas, ¿no? Sí tendrá, porque ahora tenemos el problema de Punta Ballena, ¿no? Hablaremos de eso en algún momento, ¿no? En los que va restando de la temporada. Yo creo que es una buena oportunidad en esta etapa de la evaluación ambiental previa que está tramitando el Ministerio de Ambiente para invitar a la ciudadanía, no solo de Maldonado, sino de todo el país, porque Punta Ballena es un patrimonio de todas y todos los uruguayos, a que la ciudadanía participe en esta instancia de participación pública justamente y que exprese sus consideraciones sobre el proyecto en la página web del Ministerio de Ambiente, porque la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones sobre el ambiente y el territorio son un derecho fundamental de toda la ciudadanía uruguaya. Y pueden llegar a incidir también en la decisión final, ¿no? Por Así supuesto que sí. Vamos a seguramente tocar más ese tema en profundidad en futuros programas de Tarjeta Roja. Ya se la dejo picando ahí a la producción, que está muy atenta como siempre. Perdón, Bieli, que cuando pasé por usted dije lo de la camiseta celeste y eso, porque juega Uruguay en una semana, pero no sé, me gustaría preguntarle algo por Pando. ¿Pasa algo en Pando? No, en Pando está todo bastante... Está tranquilo, Estamos Pando. todos bastante tranquilos, sí. ¿Estamos Pando, todos sí. bastante tranquilos? Sí. Ya se está palpitando, bueno, ya... ¿Qué se palpita? Y bueno, que se acerca las instancias electorales, porque hay gente que... falta una vida. Sí, pero en los pueblos a veces, viste, que se empieza desde muy temprano. Pero Bueno, muy bien. La Intendencia de Canelones está muy bien, en buenas manos, y Pando también. Muy bien, perfecto. Bueno, y vamos para este lado. Oficialismo. Miren quién volvió. Volvió el amigo Wilson Ferreira. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Nico? Un saludo, compañeros, compañeras, y un saludo a la audiencia. Hoy tenía que estar, hoy no podía faltar. Sí, infaltable. Siempre.
Bueno, muy bien. Gracias por estar, Wilson, como siempre. ¿Cómo viene la cosa por el Mides? ¿Todo bien? ¿Trabajando todo el día? Trabajando duro. Estamos en la recta final. Estamos terminando de consolidar algunos proyectos. Tenemos algunos proyectos en camino que les informaremos a la brevedad. Bueno, pero muy bien. Buenas noticias. ¿Alguno que quede para tratar acá en Tarjeta Roja, tal vez, en el final del año? Lo que pasa es que ya hablamos mucho de políticas sociales en Tarjeta Roja, pero si quieren... Y nunca falta. Nunca falta. Nunca falta. Diego Ribeiro, ¿cómo le va? Bienvenido. Todo bien, Nico, por suerte. Muchas gracias. ¿Era Gurméndez o Robert Silva? No me acuerdo. ¿Yo? Sí. Colorado. Colorado. Ni Gurméndez ni Robert Silva. Hay 6 candidatos. ¿Y a quién va a votar? Todavía O sea, no. o su sector no definió. El sector ya definió, sí, claro. ¿Y usted no definió? No, yo tengo una agrupación y estamos en el proceso de tomar. Por eso, la agrupación suya, a eso me refería. Sí, claro. ¿No definió todavía? Aún no estamos en el Con proceso. Ojeda. Pero han de ser los únicos colorados que no definieron. No, hay muchos. ¿Hay muchos también? Ah, bueno. Es no, interesante, me ¿no? había quedado la duda 4% de intención de voto del Partido Colorado y 6 candidatos distintos. No, un dato de la realidad. No ande robando No, los no, tweets es de un politólogo. Es un dato No, estadístico. que lo vimos. Es Es un tremendo. dato estadístico. La Sí, sección está bien. Chivo te lleva... Un saludo a Chasquetti, que fue el que puso eso, ¿no? 4% de votantes, dice Chasquetti, que tiene el Partido Colorado, y 5 candidatos. En algún voto, momento, ¿Seis? algún momento las ¿Y chicanas seis? se van a tener que empezar a renovar, porque ya quedó media vieja eso. Bueno, muy bien, muy bien. Bienvenida Laura, la única suplente que tenemos hoy, Laura Damiano. ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar por acá de nuevo. ¿Por la República de Sayago está todo tranquilo también? Todo en orden. Semana movida, pero todo en orden. Bien, perfecto. Bueno, vamos a empezar con el tema. Hacemos la presentación y ya venimos a hablar de todo lo que ha generado el caso Marcet. El subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste, fue cesado de su cargo en el marco de una investigación administrativa de urgencia que realiza el Ministerio del Interior para analizar si hubo irregularidades en el procedimiento por el cual se expidió un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marcet. Uruguay está primero en consumo de cocaína en América y uno de los primeros en el mundo. Y lo último que ha generado es que estamos viendo ahora cómo la información sobre el narcotráfico se mezcla con la información política. Genera interpelaciones, ministros convocados al Parlamento. Quiero ratificar lo actuado y lo dicho en ocasión de la concurrencia al Parlamento, al Senado de la República en agosto de 2022. No falté a la verdad en esa ocasión cuando hablamos de la tramitación del pasaporte del ciudadano Marcet. Nosotros dijimos la verdad en el Parlamento. Yo no tuve ninguna participación, no tuve ninguna injerencia en el trámite del pasaporte de Sebastián Marcet. Que se mande al frente Maciel. Vos perdés el celular. Maciel tiene los mismos WhatsApp que yo. ¿Quién mata? No, Maciel. Tiene los mismos WhatsApp. Sí, claro. Claro. Pero yo no creo que Maciel sea tan tarado de blanquearlos. Yo no puedo creer. ¿Se pegaría un tiro en el pie? El ex canciller me trata de tarado y anormal por blanquear los chats. Tarado y anormal por blanquear los chats. Ya saben de la renuncia del ex canciller Francisco Bustillo, que el mismo miércoles me llamó a decir que él quería dejar liberado al gobierno y que me presentaba su renuncia que acepté. El ministro Luis Alberto Heber, el subsecretario Guillermo Maciel y Roberto Lafluf, que abre un paréntesis, no tiene competencia ni facultades de gobierno, no puede ordenar, no puede decidir, simplemente me asesora a mí, cierro paréntesis. ¿Qué quiero decir con esto? Que las responsabilidades políticas son del presidente de la República, de los ministros y de los subsecretarios. Las 3 personas me han ofrecido su renuncia. Presento la renuncia a los efectos de dejar la más amplia decisión que tiene que tener un presidente en un régimen democrático como el nuestro. Cuando hace unos años se nos advertía que el delito común no era un problema de futuro, sino que el crimen organizado era el que terminaba minando las instituciones y se podía convertir en un riesgo institucional, estamos viendo las primeras señales de cómo el gobierno y la clase política se empiezan a ver involucrados en este asunto. Ahí estaban las principales repercusiones, gracias a los editores. Decime, Chipi, quién fue el que editó el tape, obviamente, porque han hecho un gran trabajo. Nacho Sallé, hincha de Wanderers. Un abrazo para él entonces y gran laburo, por cierto. Y también para toda la producción de Tarjeta Roja, por la Chipi fundamentalmente. Andrea Piñeiro, que es la encargada de recepcionar todo lo que ha pasado en estas últimas horas para tratar de sintetizar en lo que ustedes recién estaban viendo. Vamos a empezar por parte, a ver, Wilson, porque obviamente estas son las repercusiones más directas que termina dándose
por lo que ha sido la citación a la justicia, en este caso a la fiscalía, de estos jerarcas, la declaración de H, el documento de presidenta H, las pruebas que de alguna forma tenía, los audios que tenía grabados por las llamadas, y esto es el después. Pero empecemos por el comienzo. Y para ir al comienzo hay que ir al año 2021. Marcet llega a los Emiratos Árabes, creo que entre el mes de agosto. A Turquía, perdón, entre el mes de agosto y de septiembre. Pero de Emiratos Árabes quería salir a Turquía presentando un documento falso. Documento falso es detenido. Ahí empieza toda la tramitación para lograr el pasaporte y es cuando se pone en contacto la esposa de Marcet con Alejandro Balbi, abogado que de alguna forma comienza a hacer la tramitación en Uruguay, con distintos contactos, en la Dirección Nacional de Identificación Civil, en la propia Cancillería y reuniones que tuvo en privado. De esto ya habló Balbi ante el fiscal Machado el lunes pasado. La pregunta acá es, ¿estuvo bien el gobierno? ¿Tenía que entregar este pasaporte a una persona? En este caso, en aquel momento, se sabía que había un uruguayo detenido con pasaporte falsificado en el aeropuerto de Emiratos Árabes Unidos. ¿Cuál es tu posición respecto al tema? Porque el presidente señaló que había que hacerlo. Buena pregunta, Nico. Personalmente me toca un lugar muy cercano. Yo soy funcionario de Cancillería, participé de la oficina de documentación de viaje de dicho ministerio. Entonces conozco la casuística de cómo se tramitan los pasaportes, tanto en Uruguay como en el exterior. Y me gustaría hacer una diferenciación entre las responsabilidades legales y las responsabilidades políticas del asunto. Para seguir el orden cronológico que planteabas, Marcet es detenido en Emiratos Árabes el 10 de septiembre por presentar un documento paraguayo falso. A la semana se ponen en contacto con la cónsul en Emiratos Árabes, la cual lo asesora al representante de Marcet de cómo obtener el documento. En Cancillería esto es un trámite normal, común y corriente, o sea, generalmente Cancillería y sobre todo los cónsules uruguayos en el exterior tramitan documentación de personas privadas de libertad, personas en residenciales, en hospitales, en refugios. Por lo tanto, así como debemos prestarle asistencia a los compatriotas que lo requieren, eso fue lo que se dispuso a hacer Cancillería. Donde está el foco del asunto y quien tiene la responsabilidad última, más allá de lo que dice el decreto, quien tiene la última palabra en emitir el pasaporte o no, eso es una competencia del Ministerio del Interior. Entonces, es la Dirección Nacional de Identificación Civil. Se ponen en contacto los representantes de Marcet con Cancillería para la tramitación del pasaporte, a la semana de haber caído preso. Cancillería empieza las consultas. La cónsul uruguaya en Emiratos Árabes comienza a consultar y a pedir instrucciones a Cancillería de cómo actuar frente a ese asunto. Lo cierto es que el trámite empezó una semana después de haber caído preso Marcet y se termina otorgando el pasaporte el 30 de noviembre, que se le entrega en mano, no se envía por valija diplomática, se le entrega en mano a un representante de Marcet en Cancillería, porque la valija diplomática demoraba 2 semanas más. Para ser fiel a los hechos, esto fue el 30 de noviembre, el 29 él se apersona a Cancillería, no tenía el permiso para retirar el pasaporte firmado por el interesado, entonces Cancillería se niega a dárselo, y entre medio, uno cuando tramita el pasaporte tiene que presentar certificado de antecedentes penales y determinada documentación. Como él estaba preso, la cónsul se apersona a la prisión, le toma las fotos y las huellas dactilares que son enviadas a Identificación Civil para pedirle a Interpol los antecedentes penales de la persona. Y el decreto del 2014, el famoso decreto que fue cuestionado y ahora se modificó, el decreto ese impide a los representantes uruguayos de otorgarle un pasaporte si la persona tiene causas abiertas. En este caso, Marcet no tenía ninguna causa abierta. Las causas de Marcet se habían cerrado en Uruguay en 2019. En 2019. Y el abogado que había cerrado las causas de Marcet había sido también Alejandro Balbi en su momento. Entonces, el Estado no tenía ningún impedimento legal como para poder impedir la emisión del pasaporte. La persona tenía antecedentes penales, la Oficina de Documentación de Viaje, al ver los antecedentes penales, se comunicó 2 veces con Interpol
avisándole que el interesado quería tramitar el pasaporte. Interpol le respondió, y estos son datos que tiene la Fiscalía, porque en el día de ayer fue a declarar el jefe de la Oficina de Documentación de Viaje a Fiscalía. Interpol le responde a Cancillería que, como no tiene causas abiertas, puede emitir el pasaporte. No tiene causas abiertas en Uruguay. En Uruguay. Y no tiene requisitorio internacional. En marzo del 2022, Interpol Paraguay emite una alerta de captura internacional por el tema Marcet. Pero ya era tarde. Marcet había quedado liberado en febrero. Ya se había otorgado. Y otra cosa que resulta clave y figura en el expediente que liberó a Marcet en Emiratos Árabes, es que el fallo del tribunal dijo que la emisión del documento y la entrega del documento a la persona no afectó la liberación de Marcet. Fue un elemento más, pero no se consideró como para poder liberarlo. Se consideraron otras cosas. Bien. O sea, para vos estuvo bien. Para mí estuvo bien, para estuvo ir directamente a la inicial. La normativa. Después, lo que sucedió de ahí en más es otra parte del capítulo que vamos a conversar hoy, que tiene responsabilidades políticas, obviamente, ¿no? Y entre medio también hubieron influencias de Balbi, hubieron errores políticos de parte de algunos actores que hoy en día renunciaron, ¿no? Voy a ir a Joaquín y voy a ir salteando, ¿no? Después de Joaquín voy a ir con Diego y después voy a ir con Florencia. De lo que ha explicado, que de alguna forma también nos puso en contexto de cómo fue las etapas que se fueron superando en ese periodo, y respondiendo a la pregunta: ¿está correctamente entregado en su momento el pasaporte por el gobierno uruguayo? Yo estoy a la espera del pronunciamiento de la Fiscalía Letrada en Delitos Económicos y Complejos que encabeza el doctor Machado, que está investigando todos los hechos, desde el otorgamiento del pasaporte hasta las últimas revelaciones de estos últimos días, que dan cuenta de acusaciones cruzadas entre actores políticos de la coalición multipartidaria. Por lo tanto, no estoy en condiciones de responder a tu pregunta con sí o no, porque hay una investigación penal en curso y por una cuestión de responsabilidad y de respeto a la institucionalidad creo que es importante esperar al pronunciamiento de la Fiscalía y una eventual acusación ante el antejuzgado penal que corresponda. Las apreciaciones de Wilson, que por estar dentro o haber estado dentro del ministerio, tienen, por lo que veo, cierto grado de solvencia, por lo menos de escucharlo, es la impresión que me da, son paralelas a todo lo que está pasando en cuanto a la situación política, como bien señalaba Wilson, que es realmente preocupante, ¿no? No hay lugar a dudas que estamos enfrentando una crisis política que está repercutiendo en la credibilidad y en la seriedad del Estado uruguayo y en la credibilidad del sistema político también. Y sin lugar a dudas, las revelaciones que han trascendido en estas últimas semanas de acusaciones cruzadas entre actores del gobierno, entre grabaciones de subsecretaria a ministro con acusaciones de destrucción de documentos que aparentemente estaban incorporados dentro del expediente administrativo que se estaba llevando adelante, y en definitiva contradicciones que el fiscal Machado, por los audios de las audiencias que se han celebrado, que han trascendido, el fiscal Machado ha reconocido y ha expresado que existen contradicciones entre las declaraciones de los distintos actores, que no termina de cerrar. Hay piezas del puzzle que todavía no han aparecido. Faltan declarar todavía en calidad de indagados algunos actores y en calidad de testigo otros. Pero hasta que no tengamos el puzzle completo, creo que tenemos la mayor preocupación, que es la incertidumbre. ¿Sabes por qué te hacía la pregunta? Y es la falta de credibilidad, porque no me olvido, y creo que la audiencia, la teleaudiencia tampoco se va a olvidar, que lo que ha quedado contrastado y bien claro es que las autoridades del gobierno le mintieron al Parlamento de la República y le mintieron a la ciudadanía. Y eso ha quedado demostrado en las declaraciones que se han dado en la Fiscalía Letrada. Bien, voy a ir con eso, Diego, ahora por lo que está diciendo Joaquín, pero te hacía la pregunta también porque en sectores del Frente Amplio de alguna forma han respondido a esa parte de la conferencia en la que el presidente decía: no es tan así, de que el gobierno uruguayo tenía todas las de darle el ok para darle el pasaporte a Marcet en este caso. A eso iba por ese argumento. Iba por ese argumento que manejó el Frente Amplio. Ha trascendido también la posición desde el Frente Amplio, analizando el decreto de 2014, que teniendo en cuenta las características de la situación y también
cierto grado de incertidumbre, porque es el subsecretario del Ministerio del Interior que le dice a la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, che, este es un narco peligroso y pesado. Exacto. Y eso textuales palabras. Entonces, ante esa situación, más allá de las cuestiones formales que desconozco que planteaba Wilson, había otras alternativas en ese decreto vigente para recorrer otros caminos, pero insisto, no me voy a pronunciar a ese respecto hasta tanto la Fiscalía no termine con su investigación. Ahora le respondes eso. Recién decía, le mintieron al Parlamento. ¿Vos crees que le mintieron los jerarcas en la interpelación? A ver, como bien lo decía Joaquín, hay una investigación donde se está recabando todos los testimonios, donde estaban viendo todos los documentos, todo lo que se presentó, todas las opiniones también vertidas sobre el caso, y eso en definitiva lo va a determinar el fiscal. Me parece que veíamos un clip que grabó BTV Noticias antes que arrancara el programa, donde se le preguntaba a la gente qué tan inmiscuida estaba en el tema de Marcet. Y la gente considerablemente no estaba muy al tanto de lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Lo que me preocupa a mí es qué queda de todo esto. Cuando pasamos el tamiz, vemos qué es lo que le queda a la gente, cuál es la señal que damos. Y bueno, yo creo que la señal que damos es muy mala, como todo sistema político. Creo que la señal del sistema político en todos por lo menos los partidos relevantes del sistema político es bastante mala, bastante magra para lo que le termina quedando a la gente, ¿no? Porque tenemos por un lado todo lo que dijo Joaquín, que yo lo comparto en gran medida. También, y capaz que no van a compartir, pero he notado comentarios de parte del Frente Amplio de alguna forma soslayando o poniendo un manto de dudas sobre un montón de cuestiones que sí hoy están siendo investigadas en la justicia, que también se contradicen en un montón de cuestiones. ¿Te referís a las declaraciones de Fernando Pereira? A las declaraciones de Fernando Pereira, donde dicen, bueno, yo creo que el presidente está metido, pero sin embargo no hacemos un juicio político. Entonces son cosas que no construyen, que no suman a un mensaje que en definitiva termina perjudicando a todo el sistema político. Pero ¿cuál es la contradicción en este caso? Porque la FLUF en sus declaraciones nombró 2 veces al presidente de la República y el fiscal ya resolvió en estas últimas horas que la calle Pou debía declarar en esa causa y la Fiscalía General de la Nación le dio la posibilidad al presidente de declarar por escrito. Si el Frente Amplio cree que el presidente está involucrado en la causa, debería un juicio político. Ya la Fiscalía ya determinó que la calle Pou tiene que declarar en la causa. Claro. Ahí veremos qué es lo que surge. Claro. ¿No? Y yo creo que una postura muchísimo más prudente hubiera sido, esperemos a ver qué dice la Fiscalía para lograr determinar el grado de responsabilidad que tiene el presidente de la República. No es lo que planteó Fernando Pereira. Justamente, una cuestión de mesura y de responsabilidad. Lo último, Nico. En definitiva, creo que lo que termina pasando es que tenemos una crisis política, es una gran crisis política, probablemente la más grande que tiene este gobierno. Del otro lado, para mí se dan esas contradicciones y en definitiva, ¿cómo responde el gobierno? También tirando cosas del pasado, hablando de Sendic, de un montón de cuestiones que no vienen al caso. Entonces, a la gente, ¿qué es lo que le llega? Son todos iguales. Y en el son todos iguales es donde todos pierden. Me parece que al final del día, yo no le hablo acá a los militantes del Partido Colorado, ni a los militantes del Frente Amplio, ni del Partido Nacional. Yo acá le hablo a la gente que realmente ve este programa para poder entender un poquito más cómo viene la juventud del sistema político. La juventud del sistema político, a mi entender, tiene que dar señales claras de que nosotros no somos eso que está pasando, y que no son todos iguales. Y esa es la idea también, ¿no?, del programa. Originalmente esa es la idea del programa, ¿no? Siempre lo planteamos desde el primer día, el hecho de que por eso le estamos dando aire a estas caras jóvenes para que den su opinión, no solamente para analizar la situación política de la actualidad en los distintos temas, sino también en este caso para pensar hacia futuro, ¿no? Así que me parece muy acertado lo que está diciendo Diego. Florencia, de todo esto que se ha hablado, ¿qué tenés para agregar? Y también un poco la posición del Frente Amplio que ya un poquito le hemos manejado. Bueno, muchas cosas. Primero, en relación a lo que planteó Wilson, yo entiendo la interpretación, y si bien es verdad que hay una investigación a través de Fiscalía, entiendo la interpretación que él puede hacer acerca del decreto 129 del 2014, pero también entiendo que está dejando de lado algunas consideraciones, que por ejemplo, en lo referente a la expedición del pasaporte común en el exterior, el artículo 34 establece
que en el caso de los ciudadanos legales que sean objeto de expulsión por las autoridades del Estado, que se les otorgará un documento que va a ser válido directo a la República por un solo viaje. Eso es una de las cosas que planteó el Frente Amplio, ¿por qué no se otorgó ese documento? Por su parte, el artículo 48 establece que en los casos, en las situaciones no previstas por el decreto, van a resolver la Dirección Nacional de Identificación Civil y el Ministerio de Relaciones Exteriores conforme al espíritu de las normas que regulan la expedición de los pasaportes. Yo creo que acá, y esta es una opinión que sí, que la voy a dar a título personal, yo creo que acá está totalmente, no se actuó ni con precaución, ni con cautela, ni con debida diligencia. Porque en realidad, en el caso de Marcet, se advertían elementos de gravedad que obligaban de alguna manera a obtener más información. Se sabía que estaba preso en Dubái, se sabía que era un narco muy peligroso, en palabras del subsecretario del Ministerio de Interior, que le hizo saber a la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y esas consultas las hicieron los funcionarios responsables a cargo de la oficina, que no son cargos políticos, son funcionarios de carrera. Pero yo acá no le estoy adjudicando ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios de las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos lo hicieron con prudencia, le consultaron 2 veces a Interpol sobre la emisión del pasaporte. Pero es que acá la responsabilidad no recae sobre los funcionarios, que no dudo que hayan hecho su trabajo. Estoy hablando de que el subsecretario del Ministerio del Interior y la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores sabían que se trataba de un narco peligroso. El artículo 48 de este decreto dice que en las situaciones no previstas o excepcionales, como este caso, tiene que resolver la Dirección Nacional de Identificación Civil y el Ministerio de Relaciones Exteriores conforme a la debida diligencia, a la cautela, y se apartaron de eso. Se apartaron del artículo 48 de este decreto. Es solamente decisión del Ministerio del Interior. La Cancillería no se involucra. Está bien, pero el artículo 48, Wilson, dice que los que definen situaciones excepcionales son la Dirección Nacional de Identificación Civil y el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y cómo termina el artículo? Y el Ministerio de Relaciones Exteriores conforme al espíritu de las normas que regulan la expedición de documentos a las personas físicas. Por eso, quien regula la expedición de documentos de las personas físicas es la Dirección Nacional de Identificación Civil, que es responsabilidad del Ministerio del Interior. Pero no hay duda que la responsabilidad es política. Sí, no hay duda de eso. Le quiero agregar un dato que tiene que ver con esta investigación. El doctor Díaz le pidió al constitucionalista Correa Freitas aclarar un poco el tema de la tramitación, de quién era la responsabilidad, y elaboró un informe que fue presentado al fiscal porque el fiscal entendía que era responsabilidad de la Cancillería la entrega, basándose justamente en el decreto, la entrega del pasaporte. Y Correa Freitas dice que por la ley orgánica vigente es justamente la Dirección Nacional de Identificación Civil, que depende obviamente del Ministerio del Interior. Hay en definitiva una responsabilidad, hay una responsabilidad de una de las carteras. O sea, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, hay responsabilidad. Y por otra parte, se ha salido a decir, porque se ha llamado este decreto el decreto de Mujica, que fue en el 2014, entiendo, pero este decreto fue modificado por esta administración en enero del 2021, que se modificó el artículo 16, que hacía referencia a las autorizaciones de los menores de edad para viajar. Entonces, si la administración ya tuvo adelante este decreto en enero de 2021, ya pudo haberlo estudiado y pudo haber visto que, mirá, este decreto no se adapta a la situación, al narcotráfico, a esto, aquello, lo podía haber reformado. Y el decreto, la gente tiene que saber que es algo flexible que las administraciones pueden modificar, no es una cuestión totalmente rígida. Del Poder Ejecutivo. Entonces, que salgan jerarcas del gobierno con el tema de que el decreto de Mujica, o sea, por favor, o sea, eso me parece yo no estoy de acuerdo con eso, porque es un decreto que ha favorecido a un montón de gente, además, y que ha ayudado a un montón de gente en situaciones de vulnerabilidad, sobre todo. ¿Algo más para decir, Flor? Que la responsabilidad política es evidente. La ronda de prensa, las declaraciones de la prensa que dio el presidente, la verdad que fueron lamentables, dejan en evidencia que nos tomaron el pelo a la ciudadanía, al Parlamento, y es verdad que hay un montón de gente que ni siquiera sabe lo que es el caso Marcet, pero eso también habla de que la gente está cansada de que le sigan mintiendo en la cara. Y el presidente de alguna manera reconoce que convocó la reunión con H y con Maciel. O sea, ¿para qué convocó una reunión? Para evaluar qué íbamos a hacer con los mensajes. Con los mensajes era claro lo que había que hacer. Había que hay otra información que se maneja que en realidad es que la instancia de solicitud de reunión la presenta Guillermo Maciel en virtud de que Carolina H no le estaba contestando los mensajes. Entonces es Maciel el que le pide a la calle, Carolina no me contesta los mensajes. Y ahí es que la calle le pide a la FLUF y ahí se genera que se junte, exactamente. Y en este sentido yo creo que el presidente cuando llegó de la misión en Estados Unidos actuó con responsabilidad. Dio la cara, se hizo responsable ante los hechos y tomó decisiones políticas para enmendar una crisis política que estaba viviendo el gobierno. ¿Por qué la calle le pide a la FLUF que convoque esa reunión y no al secretario de Presidencia o al prosecretario
prosecretario de Presidencia. Hubiera sido una buena pregunta que lo hubieran hecho los periodistas en la rueda de prensa. Bueno, yo creo que esa pregunta nos la hacemos varios. Y esa pregunta seguramente uruguayos, se la hará al fiscal cuando Porque vaya es curioso a declarar. también, ¿no? Que el presidente de la República, en vez de actuar institucionalmente a través del secretario de Presidencia o el prosecretario de Presidencia, actúe a través de un asesor en estrategia comunicacional. Eso ya lo seguimos, eso es curioso. Yo también puedo ya hablar lo en nombre seguimos del porque estoy presidente. pasado de tiempo y me tengo que ir a la pausa y me pidió la palabra Laura y además tenemos también un... No, Wilson dice que en realidad no se podía dar el pasaporte de un solo viaje a Uruguay. Me llama la atención porque acá tengo la carta de la cónsul de la embajada que decía que le iba a mandar una vez. Y entonces, ¿por qué no se Porque dio el solicitante no pasaporte quería. de una única vez? Porque el solicitante quería acceder al pasaporte. Y entonces el Estado hace lo que él quiere en el arco únicamente. Vos decís que el presidente vino con cierta responsabilidad, pero en realidad al decir que no había otra manera que dar ese pasaporte, está mintiendo, porque habían otros caminos para no dar ese pasaporte que se le dio. Estaba el camino de darle un pasaporte que fuera únicamente donde estaba, a Uruguay. Ahí por lo menos contemplabas dónde estaba el narcotraficante, sabías hacia dónde viajaba. Y otra cosa, el presidente actuó con responsabilidad, pero mintió diciendo que los chats no estaban en el expediente, y estaban en el expediente. Entonces, ¿con qué tanta responsabilidad actúa si sigue mintiendo? Porque tomó decisiones políticas frente ¿Mintiendo? No mintiendo, dijo la verdad. ¿Cómo que no mintiendo? Está diciendo que los chats no están en el expediente y luego están. Y está diciendo no dijo que los chats no estaban en el expediente. Dijo que los chats no estaban en el expediente. Dijo que había una hojita que no... No, dijo, no son parte del expediente. Textualmente dijo que era una hoja. En realidad no hay una cuestión que no es menor ahí, que es con respecto a... cómo nosotros reaccionamos frente a la información que va saliendo y cómo la inmediatez de las noticias nos lleva a caer a veces en cuestiones que no están confirmadas. Porque la calle dijo que no estaba en el expediente, salió una noticia que decía que sí estaba en el expediente, pero Fiscalía todavía no dijo nada. No, es que Fiscalía seguramente se lo va a terminar comprobando cuando declare la calle. Exacto. Que entonces, seguramente eso va a creerle a pasar. uno o creerle a otro, yo lo que le creo es a Fiscalía. No está confirmada la declaración del presidente. Ayer cuando... Reconozcamos que es un patrón que se viene repitiendo, ¿no? Que la calle dice, esto no sabía, esto no era así, esto no era así. Y los medios de ¿no? comunicación, los periodistas ponen sobre la mesa información y esa información se comprueba por Fiscalía. Entiendo que vos no la creas hasta que no esté comprobada por Fiscalía, me parece yo me manejo serio. así, me parece serio, me parece que está bien. Pero digamos que hay un patrón que se repite y que el presidente cada vez pierde más credibilidad y yo le creo nada. Siempre hay que chequear, siempre hay que chequear. Me tengo que ir a la pausa. Me tengo que ir a la pausa. Ya seguimos porque hay otro bloque. Esto sigue, ¿eh? Esto no termina acá. Ya seguimos. Recuperá la confianza con una sonrisa natural. Esto tenemos para decirte a vos. Prestá atención. Mirá, Sonri Fácil. Decilo bien, Nicolás. Sonri Fácil está de aniversario y lo va a festejar del 16 al 18 durante la jornada de implantes dentales, otorgando precios especiales para que puedas cumplir el sueño de volver a masticar, a hablar y sonreír sin miedo. Agendá tu evaluación ahora. Hacelo al 096-002-300. Animate y hacele caso al doctor Nicolás. Mirá. Soy el doctor Nicolás Perdomo y quiero invitarte del jueves 16 al sábado 18 a la jornada de implantes de Sonri Fácil. Evaluación completa sin costo, precios especiales y financiación a tu medida. Agendate ahora al 096-00-2300 y mejorá tu calidad de vida. Sonri Fácil.